Imagina que tu mejor amiga tiene un negocio justo enfrente del tuyo y todos los días pasa a saludarte, a platicar un rato y a jugar con tu perro que siempre está en tu taller y que ella ama. A veces la notas alegre, a veces distraída, a veces con esa sonrisa que intenta esconder que algo no anda muy bien. Y aunque no siempre te lo diga todo, tú la conoces lo suficiente como para saber cuando algo le pasa. Incluso ella te ha pedido que le ayudes a hacer un guardadito por si un día lo necesita. Por eso cuando un día simplemente ella deja de aparecer, tú lo sientes de inmediato. El silencio se vuelve raro, su ausencia se vuelve pesada y lo que más te inquieta no es solo que ella ya no esté, sino que el hombre que vive y trabaja con ella no parece tener la urgencia de encontrarla. Pues eso fue justo lo que le pasó a Joe Kakasi, amigo cercano de Dawn Viens y dueño de un taller de motos que estaba justo frente al restaurante donde ella trabajaba con su esposo David. Joe veía a Dawn prácticamente todos los días, así que cuando ella desapareció después de una discusión con David, su ausencia no le pareció una simple decisión impulsiva, mucho menos cuando el carro de Dawn seguía ahí y David no parecía especialmente preocupado. Lo que comenzó como una corazonada de un amigo pronto se convirtió en una sospecha aterradora. ¿Qué fue lo que Joe notó antes que muchos otros? ¿Por qué David parecía tan seguro de que Dawn ya no regresaría nunca? ¿Y cómo terminó descubriéndose una de las confesiones más perturbadoras que ha dado un asesino? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Dawn y David Viens. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchísimas gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo una persona puede proyectar una imagen de éxito y amor hacia afuera, mientras que puertas adentro esconde un monstruo capaz de lo impensable. Esta es la historia de un chef talentoso, un tipo carismático que terminó dando una de las confesiones más horrorosas que creo yo haber escuchado en todos los casos que he investigado para este canal. ¿Cómo te sentirías si la persona que dice amarte, a quien has apoyado y seguido en más de una aventura, de pronto decide que eres desechable y utiliza sus habilidades culinarias para deshacerse de ti de la manera más macabra posible? ¿Interesado? Bueno, pues tráete unas palomitas, un refresco, una chelita, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El día de hoy viajamos al estado de California, en Estados Unidos, más específicamente a Lomita. Lomita es un suburbio pequeño en el condado de Los Ángeles, un lugar tan tranquilo que los locales le dicen Slowmita, porque parece que nunca pasa nada y la vida parece ir siempre despacio. Es el tipo de comunidad donde la tasa de criminalidad es relativamente baja comparado con otras zonas de Los Ángeles, y la gente ahí vive vidas predecibles. Sin embargo, a pesar de esa paz aparente, Lomita guarda secretos que estaban a punto de estallar de la forma más violenta imaginable. Nuestro caso comienza la mañana del 23 de febrero del 2011, cuando un oficial de policía del condado de Los Ángeles vio pasar un auto yendo a exceso de velocidad. De inmediato encendió sus luces y comenzó a seguirlo, haciéndole señales para que se detuviera. Lo que el oficial no sabía en ese momento es que lo que debería haber sido una infracción de tránsito de rutina, pronto se convertiría en una persecución a alta velocidad con un desenlace impactante que terminaría destapando por completo una investigación que llevaba ya un par de años en proceso.
El vehículo que perseguía como alma que lleva el diablo era una camioneta Toyota 4Runner. Iba a más de 130 kilómetros por hora, zigzagueando peligrosamente entre los carriles. El oficial encendió la sirena, pero el conductor no parecía tener ninguna intención de detenerse. Adentro de la camioneta el ambiente era de puro pánico. El conductor, que es el antagonista de nuestra historia, es un hombre llamado David Biens. Al volante, David gritaba que nadie le creería y que se iba a quitar la vida, mientras que su novia Kathy, en el asiento del pasajero, completamente aterrorizada, le suplicaba que se detuviera, gritando con lágrimas en los ojos que ella no quería morir. La camioneta y la patrulla se abrían paso entre el tráfico de Los Ángeles y eventualmente la persecución se dirigió directamente hacia la costa, específicamente hacia los imponentes acantilados de Rancho Palos Verdes. Estos acantilados caen directo al Pacífico y tienen unas alturas que van de entre los 25 y hasta los 45 metros y caen sobre rocas dentadas y un mar furioso. Al llegar al faro de Point Vicente, la camioneta frenó en seco. David bajó de un salto y corrió desesperado hacia el borde del precipicio. Kathy se bajó atrás de él y lo alcanzó justo antes del barandal que resguarda a los observadores y que evita que se acerquen a la orilla del precipicio. Lo agarró de la ropa, de los pantalones, tratando de anclarlo al suelo con todas sus fuerzas mientras él seguía intentando brincar el barandal. El policía, que ya había llegado, bajó de su patrulla y mientras corría hacia donde estaban les gritaba: ¡Alto! ¡Solo queremos hablar! Pero David estaba ido, murmurando disculpas y todo lo que decía parecía que se lo llevaba el viento. De pronto miró a Kathy, le dio un beso, la empujó suavemente para atrás para ponerla a salvo y con los brazos abiertos como si fuera a volar, se lanzó al vacío gritando mientras caía directito hacia las rocas. El policía corrió hacia el barandal, sujetó a la mujer para que ella no cayera también y mirando hacia abajo le preguntó a la chava que estaba en shock: ¿quién es este tipo? Kathy lo miró con los ojos desorbitados por el horror y le respondió: ¿ni siquiera sabes quién es? Es David Biens. Pensó que venía siguiéndolo para arrestarlo. Y conociendo cómo opera tu mente detectivesca, seguramente para estas alturas tú también ya te estás preguntando lo mismo, mi querido friolento. Bueno, pues para poder entender quién es este amigo y cómo es que llegamos a este momento, es necesario regresar un par de años, cuando se empezó a cocinar, por decirlo así, todo este embrollo. Y yo, que para eso estoy aquí, te platico todos los detalles de él y de cómo fue que llegó a este punto y a tomar tan drástica decisión. David Robert Biens nació a principios de los años 60 en Vermont. No hay muchos detalles ni muchos datos de su infancia o juventud, pero se sabe que desde joven demostró que tenía un don especial para la cocina. No era solo un cocinero, era un artista de los fogones, un tipo apasionado que hacía de cada cena y de cada platillo un espectáculo. Quienes lo conocieron por esa época podrían decir que era un chavo que sabía sacar partido de su aspecto juvenil. Era un cuate carismático, de esos que entran en una habitación y se nota su presencia. A principios de los 90, David era ya un hombre establecido. Durante sus 20 se casó y tuvo 3 hijos, incluida su hija menor llamada Jackie. Desafortunadamente, las cosas no funcionaron con su pareja, por lo que en esas épocas decidieron que lo mejor era divorciarse, por lo que empezaron a hacer todos los trámites legales. A pesar de la separación, todos coinciden en que David nunca le dio la espalda a sus pequeños. Siempre buscaba tiempo para estar con ellos y los consentía lo más que podía. También por esas épocas, David ya se había hecho de un buen nombre en la industria restaurantera y tenía un buen trabajo como cocinero en un restaurante de Vermont. Ahí, en ese restaurante, fue donde conoció a la mujer que cambiaría su vida y a quien le dedicamos este episodio, Dawn. Dawn Marie Papin nació en marzo de 1970 en Burlington, también en el estado de Vermont. Creció en una familia súper unida y feliz, rodeada de tíos, primos y hermanos. De niña era pura energía. Le encantaba trepar árboles, pero también solía pasar horas jugando con sus Barbies. Quienes la conocieron en esta etapa dicen que era una niña súper bonita, con una cabellera rojiza espectacular y una sonrisa que te ganaba al instante. Cuando se conocieron, Dawn trabajaba como mesera en el mismo lugar donde David era el chef. El mismo David cuenta que se enamoró de ella perdidamente desde su primer beso. Dawn, por su parte, estaba fascinada por ese hombre 10 años mayor, talentoso y dominante que la trataba como a una reina. La relación avanzó rápido y viento en popa. Dawn se integró a la familia de David de forma natural y trataba a sus 3 hijos como si fueran de ella.
Jackie, la hija más pequeña de David, recuerda que Dawn le enseñó a escribir y a amarrarse las agujetas. Para ella, Dawn era como su segunda mamá. En 1997, después de que se oficializó el divorcio de David con su primera esposa, él y Dawn se casaron por todas las de la ley. La pareja de tórtolos recién casados tenía un sueño compartido: tener su propio imperio gastronómico. Así que con ese objetivo en mente, empacaron todas sus chivas y se mudaron a Florida, buscando el sol y las oportunidades que da el ambiente tropical. Se establecieron en un hermoso lugar llamado Anna Maria Island y abrieron un restaurante llamado Beach City Market and Grill. Imagínate la escena, friolento. David y Dawn viviendo cerca de la playa, despertándose temprano todos los días para ir a caminar a la playa por más o menos una hora para empezar bien el día. Eran la viva imagen de la felicidad. David cocinando platillos deliciosos y Dawn con su carisma natural atendiendo a los clientes y haciendo que todos se sintieran como en casa. Para poner la cereza en el pastel, las familias de ambos se llevaban de maravilla. Los hermanos de Dawn, que eran más chicos, admiraban a David y lo veían como si fuera su hermano mayor. Por lo que se veía desde afuera, les estaba yendo de maravilla, pero David quería más. Y en 2008 decidieron que era tiempo de una aventura más grande. Así que volvieron a empacar todas sus cosas y se fueron al otro lado del país, a la costa oeste, para establecerse en California. Buscando la mejor ubicación para su siguiente emprendimiento, llegaron a Lomita, en donde consiguieron un local disponible que se veía prometedor y pusieron todos sus ahorros y todo su esfuerzo para remodelarlo y abrir su nuevo restaurante, al cual llamaron Time Contemporary Café. David diseñó una cocina de ensueño y Dawn se convirtió en la anfitriona estrella. El restaurante parecía tener un éxito inmediato. La comunidad los amaba y los veía como la pareja del momento, exitosos, trabajadores y profundamente enamorados. Todo era miel sobre hojuelas. David se lucía con hamburguesas gourmet y pastas increíbles, mientras Dawn encantaba a todos los comensales con su alegría. Tenían amigos, prestigio y un negocio que parecía crecer día a día. Parecía que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. Seguro no todo era rosas y arcoíris, Luis. De ser así, no estaríamos platicando de ellos, ¿cierto? Cierto, mi querido friolento. En medio de todo este aparente éxito y esta aparente perfección, ¡pum!, la realidad se empezó a resquebrajar de la manera más cruda posible. Y es justo por eso que a finales del 2009 nuestra historia da un giro violento e inesperado. El 18 de octubre, el ambiente lento de Lomita se rompió cuando una mujer llamada Dana Papin entró a la estación del sheriff del condado para reportar algo que nadie quería creer. Su hermana, Dawn Viens, llevaba desaparecida ya 3 semanas. Dana estaba aterrada porque Dawn, o Pixie, como le decían sus amigos, no era de esas que se esfumaba así nomás. A pesar de que Dawn era sumamente independiente, mantenía un contacto estrecho con su familia y con las personas de su círculo cercano. Los amigos de Dawn habían sido los primeros en notar que algo andaba mal. Joe, el dueño del taller de motos que estaba justo enfrente del restaurante Time, llevaba un tiempo ya sin ver a Dawn cruzar la calle como ella lo hacía casi todos los días para platicar con él y jugar con su perrito. Karen, su mejor amiga, que además estaba enferma de cáncer, estaba desesperada porque Dawn no había llegado a una cita médica crucial con la que había quedado de ayudarle para su tratamiento. Cuando los amigos confrontaron a David, él les dio una respuesta que los dejó helados. La corrí, les dijo de manera súper indiferente. Hazme el refabrón, cabor. Como si estuviera hablando de un empleado que acabara de conocer y contratar en lugar de la mujer con la que llevaba más de 15 años de casado. David empezó a contarle a todo el mundo que Dawn se había vuelto una descuidada, que bebía en el trabajo y que tras una pelea monumental el 18 de octubre donde él le exigió que fuera a rehabilitación, ella simplemente agarró su bolsa Louis Vuitton y se largó de la casa caminando. Pero curiosamente, Dawn dejó su coche estacionado afuera del restaurante. Aquí es donde el tablero de sus amigos comenzó a encender todas las luces rojas. Verás, en California nadie que puede evitarlo se va a ningún lado caminando, menos alguien como Dawn que todo el tiempo estaba de un lado para otro en su coche. Otra cosa que resultó sospechosa para Joe, el vecino del taller, es que Dawn se hubiera ido sin pasar a verlo para hacer un retiro. Pues resulta y resalta que Dawn tenía unos ahorritos en su taller,
Verás, ella le pedía a Joe que le guardara dinero que ella le daba en efectivo. Ya llevaba casi $700 ahorrados, porque se quejaba que David era demasiado controlador y quería tener un fondo para cuando decidiera dejarlo. Y justo un día antes de que la viera por última vez, ella le avisó a Joe que le llevaría unos dolarucos más para su ahorro, pero nunca llegó. Y ya te oigo aullar de nuevo, lobo marino. Esto está muy raro, Luis. ¿Quién se va de su casa indignada por el trato que recibe, pero sin llevarse sus ahorros, sus documentos ni su coche? Algo definitivamente no cuadra. Y pues, ¿qué te digo, friolento? Como siempre, tu intuición ya te lleva por el camino correcto. Y esa fue la misma intuición que llevó a Dana a reportar la desaparición de su hermana. Pero, ¿sabes quién no se veía tan preocupado? Exacto, David. De hecho, él ya estaba llenando los vacíos que dejó Don, empezando por el profesional, pero casi al mismo tiempo también el personal, pues de volada promovió a una de las meseras del restaurante llamada Kathy Galvin. La promovió al puesto que tenía Don como hostess y menos de 2 semanas de que Don se había ido, la volvió a promover ahora a novia del dueño. Según David, Kathy simplemente llegó en el momento justo. Imagínate cómo lo habrá tomado la comunidad. Mientras la familia de Don y la policía buscaban desesperadamente, David estaba ya durmiendo en la misma cama con otra mujer. La policía y los amigos mandaron a hacer cientos de volantes con la información de Don para distribuir en todos los alrededores. Y todos los negocios de Lomita tenían una copia pegada. Todos excepto uno, el restaurante de David. Y antes de que me preguntes si la policía no hizo nada, pues te cuento que inicialmente no tenían evidencia de un crimen, pero la presión que ejercían tanto los investigadores como los amigos de Don fue una pieza clave. Al poco tiempo de que iniciara la investigación, la familia y amigos empezaron a recibir mensajes de texto sospechosos que venían desde el teléfono de Don. En ellos, Don les explicaba que necesitaba tiempo para pensar las cosas. Les decía que se había regresado a Florida para empezar de nuevo aclarando su mente. Todos los mensajes estaban firmados como ella siempre lo hacía con su apodo, Pixie. Pero resulta que en estos mensajes este apodo estaba mal escrito. Don siempre escribía su apodo como Pixie, P-I-X-I-E. Pero los mensajes decían Pixie con Y, P-I-X-Y. Como ya te podrás imaginar, este fue otro elemento que alarmó a los amigos de Don y que llevaron de inmediato a la policía. Los investigadores rastrearon el teléfono y descubrieron que esos mensajes no venían de Florida, sino que rebotaban en torres celulares que estaban a la vuelta del restaurante en Lomita. Alguien estaba usando el teléfono de Don para fingir que ella estaba viva y ganar tiempo. Y estoy seguro que para estas alturas ya te imaginas quién es el sospechoso número 1, ¿verdad? Así es, David Viens. Ya con David en la mira, los investigadores comenzaron a escarbar en su historial y pronto encontraron algo que reforzó la idea de que estaban tras la pista correcta. Resulta y resalta que el carismático chef no era ningún santo. Antes de llegar a California, David había sido narcotraficante de buen nivel en Florida. Distribuía cientos de kilos de marihuana y tenía también las manos metidas en el negocio de la cocaína. Lo habían arrestado en el 2005 y para no pasar décadas tras las rejas, se convirtió en un informante estrella de la DEA, colaborando con ellos para que pudieran desmantelar toda la red criminal en la que él operaba. Gracias a eso, él solo pasó 1 año en prisión y se mudó a California para empezar de cero, ocultando así su récord criminal a los nuevos vecinos. Y no solo eso, su pasión por la cocina tenía un lado oscuro y violento. Karen, la amiga de Don, testificó después que meses antes de la desaparición vio marcas de estrangulamiento en el cuello de Don. Don le confesó que David la había atacado y en una ocasión Karen incluso escuchó por teléfono cómo David intentaba derribar a golpes la puerta del baño donde Don se había encerrado aterrada y le había llamado. Pero Don, como muchas víctimas, lo perdonó diciendo: él me ama demasiado para lastimarme de verdad. Este es un clásico error de las víctimas de violencia doméstica. Los detectives liderados por el sargento Rich García estaban bien frustrados, pues toda la evidencia que señalaba a David era circunstancial y no era lo suficientemente fuerte para que la fiscalía se animara a emitir una orden de aprehensión. Durante todo el proceso de la investigación hasta ese momento, David no le había permitido a la policía revisar el interior de su casa.
Pero casi al año de iniciada la investigación, cuando fueron a buscar a David de nuevo, resulta que ya se había mudado. Los nuevos inquilinos no tuvieron inconveniente en dejar que la policía revisara la casa de cabo a rabo. Y durante esta revisión, los investigadores encontraron rastros de sangre, tanto en la recámara como en las paredes del baño. Desafortunadamente, la sangre estaba tan degradada por el tiempo y los esfuerzos por limpiarla que no era posible obtener muestras viables de ADN, pero sí era suficiente para cambiar la clasificación del caso, de persona desaparecida a homicidio. Y con eso los investigadores podrían incrementar aún más la presión para David. Pensando con estrategia, los investigadores decidieron aplicar una técnica llamada de estimulación, que consiste en filtrar una pista, a veces real y a veces no, para ejercer presión sobre el sospechoso, forzando así que reaccione e idealmente cometa un error. En esta ocasión, para este efecto, los investigadores utilizarían un arma secreta, la prensa amarillista. Ya te cuento. Se pusieron de acuerdo con Larry Altman, que era el reportero que había estado siguiendo el caso, y le filtraron información de que habían encontrado rastros de sangre en la antigua casa de los Beans. Como nosotros ya sabemos, la sangre era vieja y no servía de mucho, pero David no lo sabía. Larry publicó la noticia en primera plana el 23 de febrero del 2011. Al mismo tiempo, la policía decidió entrevistar a Jackie, la hija más chica de David, que había estado con él un tiempo en California, pero se había regresado ya a vivir a Carolina del Sur. Jackie, con la conciencia carcomiéndola, finalmente soltó la sopa. Les confesó a los investigadores que su padre había admitido ante ella que Dawn estaba muerta, pero que había sido un accidente. Les dijo que cuando le confesó lo que había pasado, le suplicó que no lo delatara. Ella no quería perder a su papá, así que decidió guardar su secreto. La manipulación de David había funcionado. Hazme el refabrón, cabor. Jackie incluso admitió que ella ayudó a enviar esos mensajes de texto con el nombre de Pixie, que en ese entonces no sabía que los había escrito mal, porque su papá le pidió llorando diciéndole que él no quería ir a la cárcel. Ese fue el día en que David vio el periódico y se quebró y decidió buscar la salida fácil para no tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. La solución que se le vino a la cabeza, lanzarse al vacío desde el acantilado. Y es así como al fin regresamos al comienzo de nuestra historia, cuando David brincó al precipicio. La cosa, mi querido friolento, es que su solución no salió como él esperaba, pues resulta y resalta que a pesar de que el impacto contra las rocas debería haber sido el fin, en una jugada irónica del destino, David sobrevivió a la caída. No se sabe si por suerte o por güey, pero cayó de pie y al no golpearse la cabeza evitó una muerte instantánea o daño cerebral fatal. Pero para su mala fortuna, además de que sobrevivió, quedó destrozado. El impacto le despedazó las piernas, le rompió las caderas y le fracturó la pelvis y varios huesos más. También sufrió lesiones internas graves y hemorragias. El policía que presenció el salto llamó a los servicios de emergencia y tuvieron que sacarlo de ahí en un operativo con helicóptero para poder llevarlo de urgencia al hospital más cercano. Ya en el hospital, debido a la gravedad de sus heridas y al dolor intenso que sufría, los médicos lo tuvieron que poner en un coma inducido y tuvieron que someterlo a múltiples cirugías para intentar reconstruir su cuerpo. Para ese momento, ella se encontraba bajo arresto con el cargo de sospecha por el asesinato de su esposa. Al salir del coma, después de las cirugías y de un par de días de recuperación, pero aún en tratamiento médico intensivo, David reconoció que el juego se había acabado y decidió confesarlo todo. El 1 de marzo, es decir, una semana después de que brincó al barranco, David confesó que la noche del 18 de octubre regresó a casa después de una jornada de 90 horas. Estaba sumamente cansado y Dawn estaba supuestamente drogada, tomada y muy agresiva. Para calmarla, decidió aplicar una técnica que según él ya había usado antes y le había funcionado sin lastimarla. La inmovilizó con cinta de embalar transparente, le envolvió los brazos contra el cuerpo y le ató los tobillos. Pero ella no dejaba de gritar y agredirlo verbalmente, por lo que, a diferencia de las otras veces, en esta ocasión le puso un pedazo de cinta en la boca para callarla. Luego se fue a dormir plácidamente. A la mañana siguiente, David dijo que estiró su brazo buscando a Dawn como para acurrucarse, pero al no encontrarla se acordó de que la había dejado amarrada. Salió a la sala y la encontró muerta, fría y completamente rígida. Se había asfixiado con su propio vómito debido a la cinta que él le había puesto en la boca y a que no se había podido mover por estar totalmente atrapada.
Les contó cómo entró en pánico, pero en lugar de llamar a emergencias, decidió poner el cuerpo de Don en bolsas de basura y tirarlas en el contenedor que tenía atrás del restaurante. Ese mismo día, los cargos de David fueron modificados de sospecha de asesinato a asesinato. 2 semanas después, aún estando en el hospital medicado y recuperándose de las lesiones y cirugías, fue el propio David quien solicitó hablar nuevamente con los investigadores. En esta entrevista, que además quedó grabada, repitió prácticamente lo mismo que ya les había dicho, pero esta vez proporcionó el detalle más macabro. Le dijo al detective García que para deshacerse del cuerpo de Don, lo cocinó durante 4 días en una olla de 55 galones en su restaurante. Les dijo que la única parte que había decidido no poner en las bolsas había sido el cráneo y que lo había guardado en el ático de casa de su mamá. Tras sus confesiones, los investigadores pasaron meses intentando verificar su historia. Utilizaron martillos neumáticos para romper los pisos de concreto del restaurante mientras buscaban restos, pero no encontraron nada. También registraron el ático de casa de su mamá buscando el cráneo que les mencionó en la entrevista, pero lo mismo, no pudieron encontrar nada. David pasó los siguientes meses recuperándose de sus lesiones que lo dejaron permanentemente en silla de ruedas. En algún momento de este periodo fue trasladado del hospital a la cárcel del condado de Los Ángeles para terminar su convalecencia y esperar el proceso legal. Los investigadores, en conjunto con la fiscalía, pasaron todo ese tiempo armando el caso de la mejor manera posible para poder llegar al juicio con todo lo mejor preparado. Por su parte, antes de llegar a la corte, David intentó retractarse de sus confesiones, alegando que sus palabras habían sido producto de alucinaciones causadas por el dolor, los analgésicos y el trauma de las cirugías. Finalmente, en septiembre del 2012, casi 3 años después de la desaparición de Don, dio formalmente inicio el juicio del estado de California contra David Viens. David compareció ante el tribunal en su silla de ruedas y el proceso fue todo un circo para los medios. Durante el juicio, el jurado pudo escuchar las grabaciones de las confesiones que David dio desde su cama del hospital. En ellas, David admitía con voz firme haber atado a su esposa con cinta de embalar y en una segunda entrevista, como ya te platicaba, describía con frialdad cómo había cocinado su cuerpo durante 4 días para deshacerse de los restos. Los fiscales acusaron a David de asesinato en primer grado. Su teoría era que el motivo no fue un accidente, sino una disputa por dinero, ya que David sospechaba que Don le estaba robando del restaurante. Presentaron testimonios como el de su amiga Karen Patterson sobre el historial de violencia doméstica y estrangulamientos previos que Don había sufrido a manos de David. El abogado defensor intentó demostrar que la muerte de Don había sido un accidente derivado de una disputa doméstica, clasificándolo como homicidio involuntario. Argumentó que la escabrosa historia de haber cocinado el cuerpo era una alucinación provocada por los potentes analgésicos y el trauma de las cirugías que David había recibido después de su intento de suicidio. Alegaba que todos los empleados del restaurante tenían acceso a la cocina y que habría sido imposible que ninguno se diera cuenta que había un tambo de 55 galones en la estufa. Kathy Galvin, la nueva novia, testificó que ella no creía posible que David hubiera hervido un cuerpo en el restaurante sin que nadie se diera cuenta, dado que era un lugar concurrido y otros cocineros también tenían acceso a la estufa. Pero la fiscalía también presentó su teoría. Según ellos, David consiguió un tambo industrial y puso el cuerpo de Don dentro. Luego lo llenó de agua. Después lo puso en la estufa y lo dejaba hervir durante la noche. Durante el día bajaba el tambo en un carrito de cocina y lo escondía en un cobertizo que tenía en el patio trasero del local. Por la noche lo regresaba a la estufa y lo ponía a hervir otra vez. Según esta teoría, al final coló los restos, lo mezcló con grasa y desperdicios de la cocina del restaurante y los tiró al contenedor de basura. Otro de los testimonios esenciales fue el de Jackie, quien durante el juicio tuvo que testificar contra su papá, relatando cómo él le había confesado la muerte de Don y cómo la manipuló para que enviara los mensajes de texto falsos desde el celular de su madrastra, en los que escribió mal el apodo de Pixie. Después de 8 días de testimonios, presentación de pruebas y argumentos, el juez puso el caso en manos del jurado. A ellos les tomó 5 horas repartidas en 3 días regresar con un veredicto. Lo declararon culpable de asesinato en segundo grado. El jurado rechazó el cargo de asesinato en primer grado porque no creyeron que la fiscalía pudo probar más allá de la duda razonable que David hubiera planeado matarla esa noche. Sin embargo, sí fue demostrado que su comportamiento, atarla y dejarla morir, mostraba una indiferencia total por la vida humana.
Antes de ser sentenciado, David dio una sorpresa al despedir a su abogado para representarse a sí mismo durante la audiencia de sentencia. Ahí dio un discurso errático de 45 minutos donde insistió que él amaba a su esposa y que no la había cocinado, y afirmó que si su abogado le hubiera permitido testificar en su favor en su propio juicio, el jurado hubiera posiblemente llegado a una conclusión diferente, por lo que le pidió al juez que declarara este juicio como nulo y determinara uno nuevo. El juez pudo ver con total claridad a través de las patrañas legales que David quería implementar y negó su petición de un nuevo juicio. Luego, con toda claridad, sin miramientos y como aquí nos gusta, a sangre fría, lo sentenció a cadena perpetua con un mínimo de 15 años antes de poder aplicar por libertad condicional. Hoy, David Biens cumple su condena en una cárcel de California en Corcoran. En junio del 2021 tuvo una audiencia para considerar su libertad condicional anticipada, la cual le fue negada. Lo intentó de nuevo en septiembre del 2024 con el mismo resultado. Su siguiente audiencia programada es para septiembre del 2027. Ojalá que la respuesta sea la misma que ha recibido hasta ahorita. Desde aquí mis mejores vibras van para Jackie, que no solo perdió a una mujer que amaba como si fuera su mamá, sino que además terminó perdiendo también a su papá. También buenas vibras para los hermanos de Don, que no solo perdieron una hermana, sino que además fue en manos de quien consideraban un hermano también. ¿Tú qué opinas, mi querido Friolento? ¿Crees en la teoría de la fiscalía sobre el tambo y cómo lo ocultó a sus empleados durante esos 4 días? Yo, en lo personal, coincido con lo que comentó Katy durante el juicio y creo que le hubiera sido sumamente complicado mover un tambo tan grande a él solo, con un cuerpo adentro y lleno de agua hirviendo. Déjame tu opinión en los comentarios. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compárteselo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.